Hola, hoy voy a hablar de un tema que me divierte muchísimo y son los roles que adoptamos en la vida. Y básicamente son tres: víctima, perpetrador y salvador. Luego os dejo adivinar cuál es el peor de todos. En el rol víctima-perpetrador estamos constantemente. Cuando estamos en la víctima, estamos en el daño. A mí me han hecho daño, yo padezco, yo sufro, así que de alguna manera me voy a tomar una revancha y voy a hacer daño o me voy a compensar un poquito de esto que me ha fastidiado tanto y que me han hecho. Por ejemplo, en la oficina era típico, antes, ahora ya no, era típico llevarse los bolígrafos, las carpetas, hablar con el móvil de la empresa, porque yo le estoy dando tanto a la empresa, estoy sufriendo tanto por la empresa, me quedo tantas horas por la empresa que me considero con el derecho de hacer cosas que en teoría no se deben hacer y que se consideran hechos menores, pero que no dejan de ser una deslealtad con la empresa. Por ejemplo, si mi pareja me habla mal, pues entonces yo le pongo unos morros hasta aquí, o yo no le hago aquella cosa, no le hago aquella cosa que le iba a apetecer que yo le hiciera, o no le iba a atender tal y como yo pensaba hacerlo. Con las amistades pasa igual, pues como no me ha llamado para ir al cine, pues entonces yo tampoco le voy a llamar para hacer no sé qué. Estamos constantemente en ese baile bipolar, constantemente, qué me han hecho y qué hago yo, qué me han hecho y qué me hago yo. Por supuesto, hay víctimas un poquito más reconocidas, esas que sufren, esas que padecen, esas que cuidan tanto de las personas, que son tan aguantadoras de todo. Son las personas que tienen, ¿cómo te diría yo?, el beneplácito de ser víctimas, el título de ser víctimas y el reconocimiento de ser víctimas. La víctima se puede llegar a profesionalizar. Entonces, ser una víctima reconocida, como sacrificar tu vida por los demás, eso tiene una titulitis impresionante. Entonces, no nos sorprendamos de estar muchísimas veces en ese papel, porque obviamente cuando aguantas, cuando sufres, cuando padeces y no pides absolutamente nada a cambio, te has tenido que ganar el cielo de alguna manera, y si no te lo ganas arriba, aquí te dan el título de te has ganado el cielo por víctima perfecta. Y obviamente en el perpetrador están cuando me han hecho daño y yo voy a devolverla. Y voy a devolverla de una manera más o menos suave, dependiendo de la intensidad que yo he sentido que me han herido o que me han hecho daño. Entonces, cuidadito siempre, porque podemos estar en un momento en la víctima y al minuto siguiente estamos en el perpetrador, y lo hacemos absolutamente todo el mundo, no nos libramos. Y yo la primera. Y luego está el rol de salvador. ¿Quién es el salvador? Pues el ayudador universal, el que todo lo hace. Hago las gestiones, yo te resuelvo el tema, yo te proveo de todo lo que tú necesites. Es el que te da el pescado, pero no te da la caña. Entonces, obviamente, cuando tú te consideras que eres la única persona que puedes hacer un bien común, un bien para que la humanidad progrese, pues es un poco peligroso, porque los demás, digamos que tienen el resultado de tus acciones, pero nunca verán desarrollados sus talentos porque no tienen la necesidad de hacerlo. Entonces, realmente el rol más insano es el rol de salvador, el de Salvatore Mundi. El que es un poquito el místico, el santo, el que va a arreglar las cosas para que todo el mundo esté bien. Bueno, no se puede arreglar las cosas para que todo el mundo esté bien. A lo mejor las cosas se arreglan si le dices a todo el mundo cómo hacer las cosas para que las cosas y los sistemas funcionen. Entonces, digamos que son esos tres ejes los que nos tenemos que replantear constantemente, porque muchísimas veces no nos damos cuenta de que el resultado de nuestras acciones depende mucho del enfoque que le demos. Sí, el enfoque de la víctima, el enfoque del perpetrador o el enfoque del salvador. Todo esto, obviamente, a niveles más extremos tienen matices y, por ejemplo, las funciones de salvador a la sociedad en general le vienen muy bien en algunas profesiones. Todo lo que son la defensa, la seguridad, el cuidado de los demás, ¿no? Hay profesiones que se sienten muy identificadas con el rol de salvador, y por supuesto les tenemos que estar agradecidísimos el resto de los humanos a que haya gente que arriesgue su vida
por los demás. Yo, desde luego, no soy capaz de arriesgar mi vida por los demás, a menos que sea alguien menor de mi sistema familiar. Pero por los demás, no lo sé. Hay personas que ven que alguien se tira al río y no se lo piensan y se tiran al río. Hay personas que ven que hay un incendio y es que no se lo piensan y suben a por la persona a rescatarla. Y desde luego esas personas que hacen eso por los demás, obviamente toda mi admiración, pero estoy hablando de los roles que adoptamos a nuestra vida en el día a día, en menor escala, porque también la sociedad necesita de personas que estén en esos puestos. Y en el rol de víctima y perpetrador, aquí hay puntos y matices que señalar que puede levantar muchísimas ampollas, porque aparte de que en el día a día, no estoy hablando de casos extremos, nos gestionemos en él, a mí me agreden, yo agredo, yo me siento mal, hago que los demás se sientan mal. A niveles más extremos tenemos que las víctimas y los perpetradores se necesitan constantemente. Y Bert Hellinger, desde la mirada sistémica, dice que no hay peor perpetrador que una víctima con argumentos. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando yo estoy constantemente victimizándome, me considero inconscientemente con el derecho de zumbar. Y no se zumba de la misma manera, no se zumba pegando o maltratando o poniendo zancadillas de una manera elocuente. Hay un maltrato de las víctimas que son de la gota malaya, lo que llamo la gota malaya. Por ejemplo, poner caritas. Si tú constantemente estás mirando a una persona con caritas a esa persona la terminas poniendo nerviosa, pero tú, muy digno o muy digna, te pones con carita de, y a esa persona no le expresas realmente lo que llevas dentro y terminas poniendo nerviosa. Hay muchísimas maneras de perpetrar sin que haya una violencia fehaciente. Así que muchísimas veces cuando vemos disputas o vemos peleas, tenemos la sensación de que el perpetrador es aquel que agrede, aquel que hace el daño más grande. Pero ojito, ojito, que hay perpetradores que están muy disfrazaditos con la piel de cordero. Hay mucha gente que se expresa en un tono monótono, en un tema de magnanimidad, en un tema de a mí no se me despeina una ceja y sin embargo por esa boquita sueltan lo más grande. Y cuando te llaman de todo, sin haber empleado ningún insulto demasiado elocuente y te sacan de tus casillas, y eso hay algunos políticos que lo hacen muy bien, obviamente hay una respuesta que puede parecer absolutamente desmedida y desproporcionada. Así que la verdadera víctima se convierte en el perpetrador sin parecerlo. Es decir, el perpetrador es el que aparentemente es la víctima y la víctima es quien aparentemente es el perpetrador. Yo estoy muy vigilante y muy atenta a estos temas, porque cuando me cuentan una historia, una movida, lo primero que hago es intentar ver los trasfondos. ¿Por qué se llega al trasfondo de una situación? ¿Por qué una persona está constantemente padeciendo males? Cuidadito, cuando padecemos males no somos santos. Siempre tenemos ganas de devolverla. Y sobre esto he hecho un vídeo del derecho de devolución. Cada uno lo aplica a su manera. Pero tú no puedes estar dándole patadas a una persona sin que reaccione como si fuera un saco de patatas. Todos reaccionamos de una manera más civilina o menos civilina, pero todos reaccionamos porque a nadie nos gusta que nos pisen el callo. Así que cuidadito, cuando veáis un conflicto, mirad un poquito más allá. ¿Quién es la víctima y quién es el perpetrador? Y ahí, cuidadito, porque nuestro enfoque personal de vida va a determinar y condicionar mucho que podamos ver quién es quién en realidad. Esto es como un juego de Cluedo, ese juego de pequeñitos que teníamos que adivinar quién era el asesino. Pues es un juego del Cluedo o un cuento de Agatha Christie. Es oro todo lo que reluce. Y por otra parte, con los salvadores, aunque su personaje, digamos, es el que menos en las relaciones emocionales, es el que menos permite que los demás se muevan porque te lo doy todo solucionado, también tiene su puntito de agresividad. Así que tened muchísimo cuidado con las víctimas, los perpetradores y los salvadores. A todos nos viene bien, a todos, estar en un momento dado de nuestra vida posicionándonos
en alguna de esas tres parcelas, porque así es como nosotros nos relacionamos con los demás y enseñamos a nuestros hijos a relacionarnos, a relacionarse ellos con los demás. Así que, como os dije al principio, me parece un juego muy divertido estar observando y observándome a mí, la primera, el bailoteo entre estas tres figuras. Seguro que si lo miráis con otros ojos, con ojos un poquito más profundos, con un poquito más de miras, podréis descubrir muchas cosas que aparentemente os habían pasado desapercibidas y podréis ver con qué tipo de personas os relacionáis, porque si os quejáis constantemente de las personas con las que os estáis relacionando, estáis en el rol de víctima y no olvidéis que zumbáis, todos zumbamos. Por otro lado, si pensáis que constantemente sois las personas a las que todo el mundo acude para solucionar una situación, pensad también por qué estáis en esa situación. No somos inocentes de lo que nos pasa. Todos somos responsables de las relaciones que tenemos y que elegimos. Te espero en mi próximo vídeo. Un abrazo muy fuerte.